Hola chicos, espero que estén sumamente bien. Vamos a hacer la clase número 7, así que vamos a compartir el PPT y vamos a tener dos objetivos para esta grabación, para esta clase. Número 1 van a ser terminar algunos conceptos propios del periodo de la prehistoria, que serían tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. Y el segundo objetivo de la clase sería ya empezar a estudiar cuáles son las características de las primeras civilizaciones. Entonces, como les decía, el primer periodo de la prehistoria es el paleolítico, periodo sumamente importante porque es en este periodo donde se termina todo el proceso de la evolución del ser humano, el proceso, ¿cierto?, de la hominización que estudiamos en clases anteriores. Es decir, como para que se entienda, es en este periodo donde el hombre ya es un igual a nosotros, es decir, un Homo sapiens sapiens. Se le conoce como la edad de piedra porque ya el ser humano, para poder adaptarse al medio, empieza a construir sus primeras herramientas, como pueden observar, ¿cierto?, acá abajo, para poder cazar, ¿cierto?, desde un perforador, desde puntas de lanza, desde un cuchillo, etc. En este periodo, el ser humano se organiza en bandas cazadoras recolectores. ¿Qué significa que sean bandas? Que es un grupo más o menos determinado, que son de alrededor de 25 a 30 personas. Los grupos que se juntan de personas no son en grandes cantidades en número, porque en este periodo el hombre sobrevive, no vive, que es un concepto sumamente importante, y sobrevive porque la vida es difícil. Por ende, está constantemente todos los días trasladándose de un lugar a otro, y ese es el concepto, ¿cierto?, de nómade, como cazador, recolector, recolectando, ¿cierto?, los frutos que pueda encontrar a su alrededor, porque no hay un sustento constante, sino que constantemente se tiene que estar, ¿cierto?, tratando de buscar alimento. Importante este periodo porque en este periodo ya se desarrolla, se perfecciona el lenguaje, empiezan a existir códigos propios, hay una mejor comunicación, y el otro elemento muy importante de este periodo es que el hombre empieza a domesticar el fuego. Es un paso pero revolucionario porque el hombre puede empezar a defenderse de los animales con el fuego, los animales le tienen miedo al fuego, el hombre puede empezar a calefaccionarse, a poder refugiarse de las bajas temperaturas, y puede empezar también a cocinar. Ya después, en el segundo periodo, nos encontramos con un periodo de transición. Ah, y se me quedaba algo en el tintero, que salió recién, que en este periodo tenemos vestigios de expresión artística, de arte rupestre. Y el arte rupestre, que se hacía por lo general en las murallas, en las cavernas, los refugios, es un elemento muy importante para los arqueólogos, para en realidad para todos los que estudiamos, ¿cierto?, la evolución del ser humano, porque es un indicador de cómo vive el ser humano en este periodo. Por ejemplo, abajo ahí ustedes pueden observar un bisonte. ¿Y por qué es tan importante que se haya pintado ese bisonte? Porque el ser humano convivía con esa megafauna. Esa es una pintura rupestre de una cueva que se encuentra en España, que se llama la cueva de Altamira. Y porque además el hombre ya empieza a ocupar su tiempo en otras actividades, empieza a desarrollar también su creatividad, empieza a utilizar su intelecto, empieza a separarse ya del mundo animal. Entonces, de ahí la importancia de otras actividades. Y ya el segundo periodo es un periodo de transición, sumamente importante. ¿Y por qué tan importante? Porque en este periodo el cambio climático empieza a terminar, empieza a existir una mayor estabilidad. Hubo un periodo en donde la Tierra tuvo muy bajas temperaturas, que se le conoce con el periodo de glaciaciones. Ya en el Mesolítico las temperaturas empiezan a aumentar, por lo cual la vida se hace mucho más agradable, como para que se entienda. Y hablamos de Mesolítico porque Mesolítico quiere decir edad de los metales. El hombre empieza a perfeccionar sus herramientas, no solamente trabaja ya ahora la piedra, sino que también trabaja el hierro, los metales. Entonces, estas herramientas ahora son mucho más firmes, duran mucho más tiempo y son mucho más efectivas. Y por último, el periodo del Neolítico, periodo sumamente importante para el desarrollo de esta evolución, ¿cierto?, del ser humano, porque el hombre en este periodo ya empieza a vivir, como para que se entienda. Empieza a vivir,
se establece en un lugar determinado, es decir, se hace sedentario. Y el sedentarismo surge gracias al desarrollo de la agricultura y de la domesticación de los animales. ¿Y por qué es tan importante el desarrollo de la agricultura? Porque ahora ya no es necesario que el hombre deambule o ande de lugar en lugar, sino que ahora el hombre a partir del neolítico se puede empezar a planificar. Puede empezar, por ejemplo, a guardar el grano para el invierno. Entonces, en conjunto también con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, nace la alfarería, porque el hombre se la tiene que empezar a ingeniar para poder tener ciertas vasijas donde guardar el grano, que pueden ser desde cerámica, que pueden ser ciertas tejidas, como tenemos en la imagen ahí. Entonces, por eso es tan importante el periodo del neolítico, porque es un cambio sustancial en la vida del hombre. El hombre ya se hace sedentario. Y cuando el hombre se hace sedentario, puede empezar entonces a planificar su vida y ya tiene actividades o tiempo para otras actividades, perdón. Por ejemplo, puede empezar a observar el universo, ¿cierto? Empieza a desarrollarse la astronomía, el desarrollo científico, empiezan a surgir otras creencias también, etc. Para poder seguir avanzando, vamos a estudiar dos conceptos importantes. El primer concepto es el concepto de cultura. Vamos a utilizar una definición de un historiador chileno que se llama Osvaldo Silva, que este concepto sale en su libro Civilizaciones Prehispánicas de América, y él dice que la cultura, bueno, lo voy a leer mejor, dice: los antropólogos denominan cultura a todo el producto del quehacer humano. Bajo tal concepto se entienden las técnicas para obtener alimentos, herramientas, creencias, etc. En resumidas cuentas, Osvaldo Silva dice que la cultura es todo lo que hace el ser humano. Entonces podemos considerar desde las técnicas para obtener alimento, desde las creencias, ¿cierto?, etc. Pero es algo esencialmente del ser humano. Eso es sumamente importante. Y yo diría que lo más importante de la definición de Osvaldo Silva es lo que viene ahora, que dice que cada persona debe aprender la cultura, puesto que esta es extrasomática, es decir, no se hereda genéticamente. El aprendizaje cultural descansa fundamentalmente en el lenguaje. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que es extrasomático, que está fuera del ser humano. Es decir, uno aprende la cultura. No es que cuando uno nace ya viene determinado el conocimiento, sino que el conocimiento yo lo voy adquiriendo a través del tiempo. Por lo cual podemos decir, por ende, que hay culturas más desarrolladas que otras. Sí, las culturas más desarrolladas que otras se consideran que pasan a ser una civilización. Y es por eso que el aprendizaje cultural, como se va adquiriendo, se adquiere a través del conocimiento y por ende se adquiere a través del lenguaje. Esto yo se los coloqué en la guía. Por lo cual, vamos a decir que aquellas culturas que tienen un desarrollo más elevado son las que pasan a ser civilización. Por ende, cuando algunas culturas tienen ciertas características, como por ejemplo, dominan las técnicas de la agricultura, de la ganadería, es decir, de la domesticación, aumenta la cantidad de población, se establecen en un lugar determinado, en donde empiezan a surgir grandes centros urbanos, es decir, grandes ciudades, donde hay una arquitectura, pero es una arquitectura de grandes dimensiones, por ende, monumental, asociada al poder, a la política, a la religión, donde la sociedad se organiza en clases sociales, donde el poder se concentra en una sola persona, donde existe un desarrollo científico, donde hay avances de ingeniería, como por ejemplo canales de regadío, podemos ya hablar de una civilización. Ahora, esto no quiere decir que porque una cultura no haya alcanzado a ser civilización, vaya a ser mala o la otra vaya a ser superior. Para que se entienda, nosotros acá en América tenemos grandes civilizaciones prehispánicas, antes, ¿cierto?, de la llegada de los españoles, los aztecas, los mayas, los incas. Pero nosotros acá en Chile no tuvimos civilizaciones, tuvimos culturas que no alcanzaron a ser civilización, no tenían todas estas características, pero no por eso las vamos a discriminar o vamos a decir, ¿cierto?, que son más malas, por decirlo de alguna manera. No se trata de eso.
porque no necesariamente el tener, por ejemplo, más tecnología nos hace más felices. El mundo mapuche es una cultura, no es una civilización. Ellos no tenían grandes ciudades, pero no por eso, ¿cierto?, vivieron mal. De hecho, en la sencillez también está la felicidad, como para que se entienda. Y hoy en día se ha reflexionado bastante sobre eso, porque hoy en día lo que más se quiere es vivir de manera más natural, respetando, por ejemplo, más la naturaleza. Espero que se haya entendido. Bueno, las primeras civilizaciones, no culturas, porque acuérdense que antes de esto igual existen ciertas culturas. Vamos a situarla en el 6000 antes de Cristo. Y las cunas de las civilizaciones se encuentran en el Medio Oriente, donde dice Mesopotamia. La civilización más antigua de la humanidad es Mesopotamia, que actualmente se ubica, como para que lo puedan entender, Irak, Irán, que ahí lo podemos ver en el mapa. Después de esta gran civilización podemos encontrar a la civilización egipcia y después podemos trasladarnos a Europa, donde encontramos Roma, Grecia, etc. Las primeras civilizaciones son consideradas civilizaciones fluviales. Esto es muy importante. Miren, piensen, cuando yo me voy a acampar, me voy al campo, me voy a la cordillera, ¿dónde me instalo con mi carpa? En un lugar estratégico. Y voy a buscar, ¿cierto?, que sea un lugar cercano a un río. Las primeras civilizaciones hicieron lo mismo. Por eso son consideradas civilizaciones fluviales. Porque el agua, los ríos, fueron su sustento. ¿Y por qué fueron su sustento? Porque gracias al agua se desarrolla la agricultura, se desarrolla la ganadería, crecen las ciudades. Se utilizan también como un lugar de transporte, de comunicación. Antiguamente la comunicación era muy distinta. Entonces, por ende, podemos decir que cuando hablamos de civilizaciones fluviales, hablamos de que se concentra una gran cantidad de población, hablamos de que existen excedentes, y por ende también, ¿cierto?, el poder se puede empezar a administrar. Y de ahí aparecen también, ¿cierto?, los grandes imperios, que cuando las grandes civilizaciones se pueden expandir territorialmente, hablamos de grandes civilizaciones. Acá nos encontramos con un mapa ya de Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre ríos, específicamente entre el Tigris y el Éufrates. Actualmente, como les decía, se ubica en las regiones o en los países de Irak, de Siria, etc. Y esta gran civilización, que es Mesopotamia, tiene varios pueblos. Dentro de ellos están los sumerios, los acadios, babilonios y asirios, y después fueron absorbidos por los persas. Bueno, dentro de las características de esta gran civilización de Mesopotamia es que ellos se empiezan a organizar en ciudades-estado. El concepto de ciudad-estado lo vamos a utilizar bastante. Una ciudad-estado significa que es una ciudad independiente una de otras. Es decir, en Mesopotamia no existía solamente una ciudad, sino que varias ciudades, por ejemplo, la ciudad de Ur, Uruk y otras más. Pero no todas estas ciudades siempre estaban conectadas. Cuando hablamos de ciudad-estado, eso quiere decir que son ciudades pero independientes unas de otras. ¿Y en qué sentido independientes unas de otras? Con respecto a su poder, con respecto a su religión. Por ejemplo, no todas las ciudades existen los mismos dioses. En estas grandes ciudades existe una gran arquitectura, como por ejemplo ahí estos templos se llaman Sigurat, pero lo vamos a ver en la próxima clase. En estas grandes ciudades hay un trabajo agrícola, existen excedentes, empiezan a existir también redes de comunicación vía terrestre a través de los ríos, a través de canales. Existe una especialización también del trabajo y por ende surgen también las clases sociales. Hay clases sociales que están dedicadas a algunos oficios, artesanos, ¿cierto?, carpinteros, etc. Y esta ciudad, chiquillos, hay que administrarla. La política es el poder. Cuando uno habla de política, hablamos de la administración del poder. Y por lo general, quienes administran el poder son solamente una sola persona, un gobernante. En un inicio, los que tenían el poder en Mesopotamia eran los sacerdotes. ¿Y por qué los sacerdotes? Porque era la clase social más sabia.
Pero después se dieron cuenta de que hay que defenderse, así que nacen los ejércitos. Por lo cual, cuando habían guerras, quien tiene el mando ya no es el sacerdote, sino que son los jefes militares. Y después con el tiempo ese jefe militar empieza también a disputarse el poder con otras familias importantes, y ahí empiezan a surgir, ¿cierto?, las familias reales, lo que se conoce como una monarquía. Es decir, cuando el poder se hereda, ¿cierto?, de generación en generación. Como les decía, después con el tiempo el hombre ya tiene otras actividades y empieza también a creer en la vida después de la muerte. Se empieza a perfeccionar la religión y empiezan a surgir muchos dioses. Las primeras civilizaciones todas son consideradas politeístas, que también está en la guía y hay una pregunta. ¿Y qué significa que sea politeísta? Poli son muchos, es decir, existen muchos dioses. La religión mesopotámica es politeísta, es considerada además mágica, sus sacerdotes son divinos, adivinos hereditarios que predecían, por ejemplo, lo que podía venir, el porvenir, interpretaban los oráculos, explicaban los sueños, practicaban la astrología, ofrecían sacrificio. Entonces, como por ejemplo, dentro de los dioses o deidades más importantes de Mesopotamia está Anu, dios del cielo que rige las estaciones y el calendario; Enil, dios de los vientos y de la agricultura; Enki, deidad del agua dulce de los ríos y de los pantanos; creador de los hombres, inventor de la civilización, de la sabiduría y de la magia; Marduk, en Babilonia fue un dios nacional que sustituyó después a Enil. ¿Y por qué les digo esto? Porque resulta que, como les decía, no todas las ciudades tienen los mismos dioses, y en otras ciudades esos dioses se conocen con otro nombre, pero tienen las mismas características. Entonces, por eso Marduk después sustituye al dios de los vientos en su nombre, pero es lo mismo. Y si ustedes se fijan, la mayoría de estas deidades son fuerzas de la naturaleza. El ser humano en su inicio empieza a buscar respuestas, y las respuestas las encuentra, ¿cierto?, en la observación. Todavía no hay un desarrollo científico muy elevado, por lo cual las explicaciones vienen de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, por eso le rinden homenaje, pleitesía, ¿cierto?, a lo que les da la vida. ¿Y qué es lo que le da la vida? Por ejemplo, el agua. Entonces, al agua la veneran. Entonces, la mayoría de las deidades que existen en sus inicios se encuentran en la naturaleza. Y vamos a seguir estudiando Mesopotamia, porque Mesopotamia nos dejó muchos legados. Dentro de ellos, por ejemplo, la escritura. Pero vamos a dejar la clase hasta acá, porque igual es muy larga, muchos conceptos. Así que nos estaríamos viendo ya en la guía número 8. Y les dejo muchos cariños, muchos besitos. Espero que hayan podido aprender, ¿cierto? Yo creo que con esto estarían súper bien, más los videos que les dejé, más el material también, ¿cierto?, que les dejé. Así que les dejo muchos cariños, besitos y abrazos.